Cristiano. Es la temática, como siempre tenemos las clases teológicas interactivas, aquí como una vez al mes nos toca una clase de manera especial y el resto son las clases de los hebreos con nuestro hermano Luis. Pero hoy tenemos la clase especial, ahí está. La gestión del talento cristiano es la temática de esta mañana. El objetivo de la clase es que todos podamos reconocer, amados hermanos, los que estamos aquí, los que estamos conectados, las principales funciones y objetivos que tiene el Ministerio de Talento Cristiano. Hemos escuchado hablar bastante desde el inicio, desde la implementación del proyecto Eclesía, desde noviembre, diciembre del 2019, antes de la pandemia. Entonces hemos escuchado tal vez decir el Ministerio de Talento Cristiano. Entonces, ¿de qué se trata el Ministerio de Talento Cristiano? ¿Y cuáles son sus fundamentos bíblicos? Muy bien, entonces vamos a ver esto. La justificación. ¿Por qué es importante tener un ministerio de talento cristiano? De hecho, este es un ministerio nuevo. Normalmente no existe un ministerio llamado así en una iglesia. Por lo menos su servidor no conoce una iglesia que tenga un ministerio llamado así. Normalmente los ministerios son los jóvenes, las damas, los niños, adoración, pero uno que se especialice en el talento cristiano no. Entonces, ¿por qué es muy importante un ministerio especializado en gestionar el talento cristiano? O sea, los servidores y servidoras de una iglesia. Lo vamos a ver en la Biblia, pero vamos a ver esta justificación primeramente. Dice aquí: en el actual mundo competitivo de las iglesias, el poder de Dios y la eficaz administración del talento humano hacen la diferencia. ¿Por qué decimos que tenemos un mundo competitivo? Porque realmente nosotros estamos más que en una competencia, en una guerra espiritual, en una guerra contra el mundo. Y el mundo tiene un sistema también religioso. Y eso lo conocemos como la religión falsa. Entonces vienen las religiones falsas y agarran a las almas. Y nosotros con el Evangelio luchamos. Entonces eso es más que una competencia, es una guerra, una batalla espiritual. Aquí nosotros le llamamos un mundo competitivo. Y la realidad nos dice también de que no solo hay una competencia con las religiones falsas. Sí, hay que ser honestos con la realidad. Existe una competencia con las demás iglesias de Cristo. Y no es porque uno quisiera tener una competencia, sino que en la realidad se observa, y sobre todo cuando eso a veces pasa dependiendo de las actitudes y la forma de ser de los consiervos, de los líderes de otras iglesias, hablo de las mismas iglesias de Cristo. Y sí, la realidad nos muestra de que a veces existirá una competencia por miembros, por ejemplo. Una competencia porque unos miembros se vayan a la otra iglesia, porque muchas veces, y aquí en este tema tenemos que hablar con sinceridad. ¿Por qué hay una competencia? Porque sabemos que los miembros significan recursos económicos a través de ofrenda y siembra y donación, porque también significa reconocimiento y prestigio. Porque tener, por ejemplo, imagínese usted que este edificio se llenara cada domingo como se llenó el Culto Unido. Eso significaría prestigio, ¿sí o no? Prestigio porque son 80 y pico de personas que están reunidas. Entonces, eso genera prestigio, genera recursos económicos y genera todo eso. Entonces, sí, la realidad nos muestra que a veces podemos encontrarnos con competencia entre iglesias. Y también hay competencias de servidores. Cada iglesia, cada liderazgo tiene una forma de gestionar a su servidor. Entonces, cuando a un servidor, por ejemplo, no le parece, puede optar por la misma libertad que tenemos de irse a otra iglesia para servir a otra iglesia. Entonces, ¿de qué depende ese flujo? Ese flujo. Aquí contamos con servidores, ¿verdad? Las otras iglesias cuentan con servidores. ¿De qué depende de que una iglesia forme un equipo de trabajo comprometido, leal, muy desarrollado, talentoso y que vaya mejorando? ¿De qué depende de eso?
dependerá de la forma en que se gestione el talento cristiano. ¿De qué depende? Dependerá de la forma en que se gestione el talento cristiano. Porque nosotros nos encontramos con un mundo competitivo en las iglesias. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción, bueno, y eso es lo que ha pasado el año pasado, este año, otros años. Y esto no es solo por la implementación del proyecto Eclesía, porque algunos han señalado, muchos servidores o muchos miembros se han ido por la implementación del proyecto Eclesía. No es cierto, no solamente. Años pasados, antes de la pandemia, antes de que su servidor se viniera acá, antes de todo lo que estamos haciendo ahorita, también jóvenes estaban aquí y de repente, bueno, voy a servir a otro lado y se iban a otras iglesias a servir a otros lados. Entonces, ¿ya se fijó? ¿De qué depende de que una iglesia forme, mire qué bonito, un conjunto de servidores competentes, leales, identificados, comprometidos con su iglesia local y que genere buenos resultados y que se lleven bien, mire qué bonito, y que genere algo bueno en la iglesia de una correcta gestión? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, dice aquí, en el actual mundo competitivo de las iglesias, el poder de Dios, la estructura, el poder de Dios y la eficaz administración del talento humano hacen la diferencia. Esas dos cosas hacen la diferencia. El poder de Dios y la eficaz administración del talento humano. ¿Por qué? Estructura, forma de organizar las cosas, tecnología, data show, micrófonos, PC, cámara, tecnología, recursos financieros, ofrenda, siembra generosa, y materiales, silla, edificio, local, esto, lo que sea, son solo elementos físicos e inertes que requieren ser administrados con inteligencia por quienes constituyen la iglesia. Ahí está. El recurso más importante que tiene una iglesia no es ni la cantidad de ofrendas, ni su tecnología, ni el edificio, sino es la calidad de sus servidores. Ese es el recurso clave ahí. Teniendo una eficaz administración del talento, en lo demás se puede administrar chévere. En consecuencia, las personas son un factor dinámico de la congregación, puesto que ellas tienen la inteligencia que vivifica y dirige cualquier organización. La calidad de los ministros, sean líderes o servidores, solamente sus conocimientos y habilidades, su entusiasmo y satisfacción en sus cargos y su iniciativa para generar los servicios repercuten en la productividad, el nivel del servicio, la forma en que servimos, la reputación y la competitividad. Efectivamente, usted como miembro, por ejemplo, oyente o que asiste y participa en las actividades, usted puede evaluar la calidad de la forma en cómo damos las clases, cómo predicamos, ¿sí o no? Cómo dirigimos cantos, cómo se hace el culto, cómo hacemos el trabajo ministerial. Entonces usted evalúa la calidad y usted puede evaluar que unos servidores tienen mayor calidad que otros y otros menores. Usted puede evaluar que unos tienen mejores actitudes que otros, unos tienen más compromiso que otros, ¿sí o no? Uno puede evaluar eso. Entonces, administrar personas es una gran responsabilidad. Por eso se requiere un ministerio especializado para eso. Pero es también una función del equipo completo. Por tanto, cualquiera que sea el ministerio dentro de una iglesia, sea jóvenes, damas, cualquier ministerio, el servidor necesita fundamentar su visión de cómo tratar los asuntos relacionados con las personas y obtener una perspectiva de gestión de talento humano que le permita alcanzar el éxito y liderar hacia la excelencia y competitividad para honra y gloria de Dios como fin último y trascendente. Cuando hablamos de competitividad, hablamos de la sostenibilidad de las iglesias. ¿Qué significa la sostenibilidad? Significa que la iglesia perdure. Hemos comentado esto en varias ocasiones con el staff en las actualizaciones ministeriales, de que hay muchas iglesias que han desaparecido, iglesias locales, que ya no celebran cultos, que ya no. Entonces,
decimos nosotros, bueno, se requiere una gestión del talento conforme a los principios de la palabra de Dios. Porque puede llegar un momento en una iglesia donde se deje de celebrar los cultos. ¿Por qué? Porque ya no hay miembros, porque ya no hay servidores. No hay servidores que puedan ejecutar los miembros, entonces después los miembros dejan de asistir y de repente la iglesia ya no existe. Y aquí, por ejemplo, en Jinotepe conocemos 2 lugares donde habían reuniones de iglesia y ya no. Ahí estaba la iglesia. Y en aquel sector por donde hay un edificio que era el antiguo, de donde procedió la iglesia en Santa Rosa, que era la primera iglesia en Jinotepe, que la lideraban los hermanos Rocha. Ahí estaba el edificio y ya no hay iglesia. Entonces sí, la iglesia local se puede desaparecer. En otro sector, aquí siempre en Jinotepe, en Dulce Nombre, ya no hay reuniones de adoración. Entonces, ¿qué significa esto? La realidad en la misma ciudad de Jinotepe, ni digamos otro ejemplo de otros lados, de países internacionalmente, la realidad nos demuestra que una iglesia local puede desaparecer, ¿sí? Puede desaparecer. Una iglesia local puede desaparecer. De repente una iglesia, hay un grupito que sale de una iglesia y se va a reunir y de repente un momento y pum, desapareció. Y ya no se celebran los cultos y ya no hay iglesia. ¿Puede desaparecer? Puede desaparecer. ¿De qué depende entonces para el éxito de una congregación en el largo plazo, que perdure, que continúe, o sea, que sea sostenible? Del poder de Dios y de la eficaz administración del talento humano. ¿Cuál es la visión que tenemos en el Ministerio de Talento Cristiano, que es parte de la visión de la iglesia en el proyecto Eclesía? Bueno, nuestra visión como ministerio es que el Ministerio de Talento Cristiano contribuya con la formación integral de líderes y servidores en la iglesia de Cristo, la familia de Dios en Jinotepe. Y también las demás iglesias de la región. O sea, no solamente aquí, sino también servir a otras iglesias. Siendo un ministerio creativo e innovador para reclutar, seleccionar, integrar, capacitar y desarrollar las competencias espirituales de los hermanos al realizar diversos eventos de manera profesional, iniciando y desarrollando los ministerios de la congregación con el fin de convertirnos en un pueblo celoso de buenas obras como comunidad misionera en el sur del país. ¿Qué son las competencias espirituales? Las competencias son 3 cosas. 3 cosas tiene un servidor de Dios que se le llama competencia espiritual. Número 1, sus conocimientos. Número 2, sus habilidades. Y número 3, sus actitudes. El Ministerio de Talento Cristiano, la visión que tenemos es buscar cómo capacitar a los servidores para que tengan conocimiento, habilidad y las actitudes adecuadas para el servicio. Porque, mire bien, un servidor puede tener gran conocimiento, pero no mucha habilidad. Entonces necesita desarrollar su habilidad. Un servidor puede tener una buena habilidad para algo, pero carece de conocimiento. Años atrás, por ejemplo, me encontraba con hermanos que se fueron de la congregación y decían, yo tengo capacidad y habilidad de ser un líder y un administrador en la iglesia, y ahí nunca me dejaron esa oportunidad y me fui. Probablemente tenía ese hermano habilidades de liderazgo y por eso es un empresario y su negocio lo ha levantado. Eso está genial. Pero conocimiento bíblico, esa parte no tenía. Entonces, alguien puede tener conocimiento pero no tanta habilidad. Alguien puede tener habilidad pero no conocimiento. Y alguien puede tener conocimiento y habilidad y no tener las actitudes correctas. Entonces, un servidor no es suficiente decir, este servidor o esta servidora es buena haciendo esto, tiene habilidad, se desempeña bien y tiene mucho conocimiento. Eso no importa si sus actitudes no son las cristianas. Ese es el tercer elemento. Actitudes, habilidades y conocimientos se les llaman competencias espirituales. Entonces, el Ministerio de Talento Cristiano busca cómo formar un equipo de trabajo que desarrolle sus buenas actitudes para el servicio, sus habilidades y sus conocimientos. Punto 2. El Ministerio de Talento Cristiano, en nuestra visión, crea, mantiene y desarrolla equipos multifuncionales de trabajo que se esfuerzan con amor, diligencia y pasión
altamente competentes, organizados y comprometidos con la visión y la misión de Cristo, en un ambiente ministerial agradable, motivador e incluyente, trabajando de forma teológica y científicamente sostenible, utilizando al máximo la tecnología disponible para maximizar el desempeño. Parte de nuestra visión es formar esos equipos de cada ministerio en un ambiente ministerial agradable, motivador e incluyente. Motivador que nos anime a servir más y mejor. Agradable porque tenemos esa cultura de reconocimiento. E incluyente porque todos pueden ser parte del staff. Yo me acuerdo al principio, cuando comenzamos la implementación del proyecto Eclesia, todos hermanos sean parte del staff. Vamos a comenzar la actualización ministerial. Vamos a comenzar una nueva era. ¿Por qué? Porque los administradores de aquel momento, el hermano Pablito López y el hermano Luis, se reunieron con su servidor y tomaron la decisión de aprobar el proyecto Eclesia. ¿Qué es el proyecto Eclesia? El plan de trabajo donde íbamos a tratar de mejorar todas las áreas y los ministerios de la iglesia. Entonces, lo aprobaron. Y los principios de la administración vistos en la Biblia nos dice que para implementar un plan se requiere involucrar a todos. Si no se involucra, entonces no se puede ejecutar el plan. Entonces se decidió, bueno, la actualización ministerial va a ser un espacio de capacitación en donde todos los servidores van a conocer y comprender el plan nuevo que tenemos, el proyecto. Entonces no es excluyente, sino incluyente. Este entonces no viene a ser el plan de solo los líderes o el plan solo del evangelista, sino que es el proyecto de todos. Por lo tanto, todos los servidores fueron convocados para ser parte de las actualizaciones ministeriales y del staff para conocer el proyecto y así ejecutarlo. Y al conocerlo, pues tener la oportunidad de evaluarlo. Porque uno va a evaluar y criticar constructivamente cuando uno conoce algo. De nada sirve, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso y hubieron hermanos que nunca se involucraron en el año 2020, enero y febrero, y eran servidores y más bien se fueron. Y criticaban las cosas del proyecto, pero sin conocerlo, de qué se trataba. Y la actualización era para conocer el proyecto y así de esta forma, me parece bien, pero ¿qué tal sí? Y mejorarlo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo ha repartido sabiduría entre todos sus hijos. Entonces, ese era el espacio, pero era incluyente. Mire la tercera parte. Gracias al poder de Dios, mediante el trabajo del Ministerio de Talento Cristiano, es nuestra visión, la iglesia se convierte en líder en la región en cuanto a la gestión del talento humano, al desarrollar líderes y servidores capacitados que integren los diversos ministerios, generen nuevos programas e inicien nuevas obras. Todo ello lo convierte en un referente en cuanto al desarrollo integral de líderes y obreros cristianos. La misión de este ministerio, el de Ministerio de Talento Cristiano, es el siguiente, como lo vamos a ver en la pantalla. La misión que tiene el Ministerio de Talento Cristiano es involucrar a los hermanos. Esa es la misión, involucrarlos a todos. A todos, a todos. Todos los hermanos que ahorita están en este edificio escuchándome y los que están conectados, la meta, ya les revelo, miren, ya les revelé la meta. La meta es involucrarlos a todos, a todos. Involucrar a los hermanos motivándolos hacia el ministerio del Señor, a todos. Quiere decir que los servidores no solamente son un grupo, no, son todos. Lo que pasa es que ese grupo que llamamos staff son los que han dicho, sí, me voy a involucrar. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Eso significa que toda la iglesia se va a convertir en el staff, si cada uno lo desea. Pero esa es la misión, porque todos somos llamados al ministerio. Eso lo vimos en la primera temática de los temas de predicación de este trimestre, de una iglesia corporativa. Vimos que como somos el cuerpo de Cristo, ¿qué dijimos en esa prédica? Que todos tienen dones, todos tienen talentos, todos deben de tener un ministerio y todos deben estar involucrados y todos tenemos que reconocer el ministerio de cada uno. Pero todos. Entonces,
La misión de este ministerio de talento cristiano es involucrar a los hermanos, motivándolos hacia el ministerio del Señor a través del descubrimiento de sus talentos y desarrollo de sus competencias espirituales. Ya hablamos, ¿verdad?, qué significa competencias espirituales. Desarrollar sus actitudes, sus habilidades y sus conocimientos, descubriendo sus talentos. ¿Por qué estamos viendo esta clase de talento cristiano? Porque estamos en la etapa del servicio. Por eso la temática de los domingos, la predicación, ¿cómo se llama? Una iglesia corporativa. ¿Y qué hemos estado viendo? De servicio, de servicio, de servicio. ¿Sí o no? Somos llamados, somos esclavos, somos siervos. Toda la temática ha sido ministerial, por lo mismo. Bajo condiciones organizacionales favorables, o sea, organizar al equipo a tal punto que se pueda desempeñar un buen ministerio por la organización para la formación de equipos de líderes y siervos que glorifiquen a Dios. Esa es la misión. Los objetivos específicos de este ministerio que se desglosan de la misión son 3. Número 1, crear, mantener y desarrollar equipos de líderes y servidores multifuncionales con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la iglesia. Ahí está. Crear, mantener y desarrollar un staff. ¿Qué significa la palabra staff? Es una palabra en inglés que significa nada más equipo de trabajo. Aunque no salga en la Biblia, hay muchas palabras que en la Biblia no salen, pero no significa que no sean principios bíblicos. La palabra líder, por ejemplo, no sale en la Biblia. Y también los nombres que a veces le ponemos a nuestras actividades. La sinapsis de damas, pues no va a encontrar un texto que diga, y las damas de Corinto y de Jerusalén se reunieron en una sinapsis. No, no vamos a encontrar algo así. Sí. Tampoco vamos a encontrar que Pablo organizó un encuentro de jóvenes en el Nuevo Testamento. Entonces, algo que no esté en la Biblia no necesariamente significa que sea malo. Entonces, la palabra staff, que es la palabra que tienen aquí en la manga derecha, en las camisas, los hermanazos, significa equipo de trabajo. Eso significa la palabra staff y es una palabra en inglés. Entonces, crear, mantener y desarrollar ese equipo. Segundo objetivo, crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción de las personas y el logro de los objetivos individuales. ¿Cómo así crear condiciones organizacionales? Significa crear la organización correcta y adecuada para que los ministerios se desarrollen bien. Eso significa. Y como tercer objetivo, Bárbara, como tercer objetivo es alcanzar eficiencia y eficacia dentro de la iglesia con las personas disponibles y con su tiempo disponible. Y el más difícil de los 3 es el tercer objetivo. Alcanzar eficiencia, optimizar recursos y eficacia, lograr objetivos con las personas que estén disponibles y con su tiempo disponibles, porque no todos van a estar disponibles para poder servir al Señor. Entonces, así. Luego de los 3 objetivos tenemos las actividades. Vamos ahora a las actividades, saltándonos esa diapositiva. Las actividades que realiza el Ministerio de Talento Cristiano para lograr esos 3 objetivos que ya vimos, lograr la misión y lograr la visión. El primer objetivo, la primera actividad de este ministerio es reclutar y motivar a los hermanos para que se involucren en el ministerio. Esa es la primera actividad, es la primera función del Ministerio de Talento Cristiano. ¿Cuál es? Reclutar y motivar a los hermanos para que se involucren en un ministerio. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, hermano Bismar, anímese, usted puede. Pronto lo vamos a ver orando al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la función. El hermano Bismar y todos los servidores, varones y las damas también. Entonces, esa es la primera actividad. La segunda actividad que realiza el Ministerio de Talento Cristiano es selección del personal para colocarlo en el ministerio más adecuado según su DCHPE. ¿Qué significa esto? El Ministerio de Talento Cristiano selecciona a una persona específica para que esté en un ministerio específico. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un DCHPE. ¿Qué significa eso? Dones, corazón, habilidades, personalidad y experiencia. Entonces, según las experiencias, la pasión del corazón, los dones que tengamos, las habilidades y la forma de ser,
tenemos una forma adecuada para estar en un ministerio específico también. Entonces, el Ministerio de Talento Cristiano selecciona personal. Ahora, pueden preguntar, ¿pero quién está encargado del Ministerio de Talento Cristiano? Su servidor, el hermano Arcia. Significa que el hermano Arcia solito es el que selecciona al personal para que cada uno esté involucrado en un ministerio específico. Eso depende del nivel de organización. Ejemplo, ¿cómo se selecciona a alguien para que esté a cargo de la dirección de un ministerio? Por ejemplo, de damas, la directora de damas, que es la hermana Areli, o el líder de jóvenes, el director de jóvenes del ministerio. El Ministerio de Talento Cristiano toma la iniciativa en el reclutamiento y la selección, pero lo tiene que aprobar la administración completa. ¿Me explico? Eso porque los dirigentes de ministerios son un cargo de mucha responsabilidad. Pero si hablamos de un colaborador dentro del ministerio bajo la dirección de un director de ministerio, ¿cómo se hace ese reclutamiento? Siempre el Ministerio de Talento Cristiano, pero ahora ya no la administración, sino el director de ese ministerio. Por ejemplo, en el caso de la hermana Areli, Ministerio de Talento Cristiano recluta y selecciona, pero lo tiene que terminar de aprobar la administración completa. Ok. Pero ahora viene la hermana Areli y, bueno, va a reclutar a maestras. Ministerio de Talento Cristiano y la hermana Arelis, reclutamiento de maestras según las estrategias propias del Ministerio de Talento Cristiano, porque ese ministerio gestiona el talento cristiano, supervisado por la administración. Aquí está. Ahora viene la pregunta. ¿Y esa forma, hermano Arcia, que está explicando, sale en la Biblia? ¿O contradice los principios bíblicos? ¿Cómo sale eso en la palabra de Dios? Alguien podrá recordar, Hechos capítulo 6 dice que toda la asamblea seleccionó a los 7 diáconos. Pero aquí me está explicando como que no. Lo que pasa es que hay una diferencia de contexto. Ahí toda la asamblea estaba involucrada con alta madurez y por lo tanto todo estaba involucrado, todos eran el staff prácticamente, todos eran servidores, todos estaban en un nivel mayor. Pero cuando en una iglesia no se cuenta eso al 100% con todos, entonces tiene que comenzar desde el liderazgo. Tiene que comenzar desde el liderazgo, el proceso de cambio y de transformación. Lo vimos un poco en el culto unido, en el tema del culto unido. Pero como la idea es que todos sean servidores y de alto nivel de madurez, todos se convierten en el staff. Entonces, y ahora podemos decir, ¿pero dónde sale eso en la palabra de Dios? Viene Pablo y le dice a Timoteo, en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, las siguientes palabras: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto le dice Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo, hermano Arcia? Era evangelista de la iglesia. Entonces, el evangelista de la iglesia, Timoteo, tiene el encargo, y ahora nosotros tenemos el encargo a través de esa palabra, ¿de qué? Dice ahí, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Mire, hay un proceso de reclutamiento y selección. Esto encarga a hombres fieles e idóneos que sepan enseñar a otros. Ahí está, 2 Timoteo 2:2. Para los hermanos que anotamos, para los hermanos que tenemos tal vez la duda, ¿cómo es eso que el hermano Arcia hace esta función? Bueno, 2 Timoteo 2:2, Pablo le da esto a Timoteo. ¿Y Timoteo quién es? Es evangelista. Entonces es una función del evangelista. Es una función de ese cargo llamado evangelista. Vemos a Timoteo. Entonces, Timoteo, ¿qué tenía que hacer? Buscar a hombres, y cuando dice la palabra y hombres, no solo se refiere a varones, sino se refiere a mujeres también. Mire qué bonito. 2 Timoteo 2:2, la cita no se la pierda, porque estamos viendo los fundamentos bíblicos de todo lo que estamos haciendo en la iglesia. 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo, le dice Pablo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Timoteo lo que tenía que hacer era reclutar y seleccionar hombres fieles e idóneos. Ahí está la fidelidad y la idoneidad. Mire bien, fidelidad e idoneidad. Selección de personal. Ahí está. Número 3. Capacitar
a los varones y las mujeres, administradores y colaboradores de todos los ministros de la iglesia, de todos los ministerios de la iglesia, los días domingos. Los días domingos. Ahora, esto, hermano Arcia, que está explicando, eso, ¿quién lo inventó? Primero, está en los principios de la Biblia. Y en segundo lugar, ¿cómo inició esto? Estas actividades del Ministerio de Talento Cristiano, en conjunto con el proyecto Eclesía, fue lo que se habló y se aprobó desde las reuniones de octubre, noviembre del 2019, con los hermanos administradores de aquel momento, el hermano Pablito López y el hermano Luis García. Y a partir de ese momento lo hemos venido implementando. ¿Y por qué los hermanos lo aprobaron? Preguntémonos eso. ¿Por qué será que el hermano Pablito y el hermano Luis en aquella época aprobaron estas cosas? Si tal vez antes no las hacían. ¿Por qué razón? Porque en ese momento o descubrieron o encontraron a la persona que iba a ejecutar esto, pero esto era ya conforme a la palabra de Dios. Mire bien. Y esto que le estoy explicando lo podemos ver en las actas de los administradores desde aquella época. Entonces, la tercera actividad que se aprobó fue capacitar a todos los servidores de la iglesia. Y por eso se dijo y se comenzó a anunciar, servidores de la iglesia, todos. Es muy importante que vamos a iniciar una nueva era, un nuevo proyecto, vamos a capacitar a todos los que sean servidores. Y hablamos de varones y de mujeres, todos los ministerios, incluyendo, dice, ujieres, damas, maestras de niños, maestras de damas, los servidores de las mesas, los que predican, los que cantan, todos. Eso pasó en octubre del 2019 y hasta el momento continuamos con eso y luego nos preguntan, ¿y cuáles son los resultados de esas decisiones? Ahí viene lo bonito, porque ahorita estamos en evaluación, tenemos 3 años de esto y evaluemos, porque dice la Biblia, juzguemos todas las cosas. Entonces, capacitaciones. ¿En dónde sale eso en la Biblia? Que hay que capacitar y entrenar a los servidores. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Según de Timoteo 3, 16 y 17, igual, Pablo dice a Timoteo, el evangelista, le dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, oiga lo que dice Pablo a Timoteo, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Ahí está el principio de la capacitación de los servidores. Mire, enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el varón y la mujer de Dios sean maduros, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Eso qué es? Eso es ministerio. ¿Ya se fijó? Estamos fundamentando bíblicamente todo lo que hemos venido haciendo. Entonces, hasta las capacitaciones es algo que la Biblia ya lo decía desde hace rato. El hecho de que una iglesia no lo haya hecho durante años no significa que Dios lo había mandado a hacer. No lo había mandado a hacer en la Biblia. El hecho de que una iglesia pase, por ejemplo, 10 años sin evangelizar, no significa que Dios no haya dicho en la Biblia, desde hace rato, que la misión de la iglesia es ganar almas, ¿sí o no? Entonces, el hecho de que en una iglesia no se haya hecho algo antes, durante años, no significa que Dios ya no lo había mandado en la Biblia desde hace rato. Entonces, número 4, parte de las capacitaciones son los seminarios, talleres y conferencias con hermanos invitados, la cuarta actividad. La quinta actividad es la siguiente. Vamos a ver. Aquí está. Realizar investigaciones y gestiones administrativas proponiendo acciones de mejora para el desarrollo eclesial, diagnósticos eclesiales, investigaciones de satisfacción ministerial, etc. Este principio, ¿de dónde sale en la Biblia? El principio de la evaluación y del seguimiento, que lo vamos a ver más adelante. 6. Elaborar y actualizar siempre un manual de organización, procedimientos, formas administrativas y estrategias congregacionales realizando diseño, análisis y descripción de cargos para delimitar responsabilidades. ¿Cuál es ese principio? El principio de la organización o del orden. Número 7. Diseñar procedimientos y formas administrativas y todo tipo de formatos que permitan la medición del desempeño del personal en el ministerio. Perdón.
El principio es la evaluación. Perdón. Cuando en una iglesia no se aplica el principio de la evaluación de sus servidores, es por eso que podemos encontrar servidores que no mejoran su desempeño ministerial, porque nadie le da seguimiento. Entonces, en estos años, con la implementación del proyecto Eclesia, esa es la idea. Instalar evaluaciones de seguimiento para que todos mejoremos el desempeño. Todos. No se hace al 100% porque estamos instaurando esos mecanismos. Y la instauración de esos mecanismos dura un tiempo, porque hemos tenido atrasos de factores, la pandemia, cuando se cerró el edificio, todo eso. Entonces, se requiere un tiempo para implementar los cambios. Entonces, uno de los cambios es que los servidores tengamos, todos nosotros, un sistema que nos evalúe cómo nos estamos desempeñando para mejorar. Cuando en una iglesia no existe eso, los servidores no tienden a mejorar, porque nosotros por naturaleza humana nos tendemos a colocarnos en nuestra zona de confort. A todos nos pasa eso, a mí, a todos. Entonces nos lenteamos, como dicen, ¿ya? Nos lenteamos cuando no hay una evaluación. Cuando hay una evaluación, ¿cómo dice uno? Uno que se pone las pilas. Así me pasa a mí y así nos puede pasar a todos. Nos ponemos las pilas cuando perdón, hay un sistema de evaluación. Perdón. Entonces, la octava actividad que hace el Ministerio de Talento Cristiano es incentivar y motivar al personal para mejorar en su desempeño y diseñar programas y políticas que generen satisfacción ministerial. Por eso es que uno de los valores que hemos mencionado muchas veces es el reconocimiento, la celebración. Entonces, a todos nosotros nos gusta que cuando un servidor está en la jugada, lo reconocemos y lo felicitamos y lo animamos. Por eso es que esta es la actividad, ¿ya? Incentivar y motivar al personal. ¿Qué significa eso? Eso es cuando decimos, excelente, gracias a nuestro hermano Manuel, que es líder de la pastoral interna. Eso es promocionar. Gracias, excelente, Angélica, todos los domingos nos apoya en las transmisiones. ¿Qué es eso? Eso es incentivar y motivar. ¿Sí o no? Eso es incentivar y motivar. Gracias, hermana Yadira, por su servicio de Ujier, qué excelente. ¿Eso cómo se llama? Incentivar y motivar. Hermano Bismar, usted puede lograrlo y ser un gran servidor y pronto lo vamos a tener como servidor. ¿Cómo se llama eso? Incentivar y motivar. Esa es una tarea fundamental del Ministerio de Talento Cristiano. Entonces, número 9, diseñar programas de inducción e integración de personal. Uno de esos programas es la actualización ministerial. ¿Qué es un programa de inducción? Es un programa donde se le capacita a los nuevos servidores para que comprendan cómo es la jugada. Eso pasó con la familia del hermano Manuel. Cuando vinieron acá este año, entraron al proceso de reclutamiento, motivación y selección, y luego la administración lo termina de aprobar, y luego se meten a la actualización, ¿verdad? Para que en la actualización venga el hermano Manuel y la hermana Arely, conozcan todo el proceso. ¿Ya se fijó? Eso se llama programa de inducción. Entonces, a través de la actualización ministerial los domingos, a los hermanos se les ha venido, bueno, esto es el proyecto. Ah, ok. Esta es la forma de trabajo. Mire qué bonito. Principio 1, 2, 3, 4. En las iglesias normalmente no hay eso, y a mí yo me acuerdo que me pasaba eso bien feo. Llegaba una iglesia a servir, pero como los servidores y los líderes no tenían un sistema de inducción, pues yo comenzaba a desempeñarme y de repente, como no había esa inducción, cometía errores. ¿En qué sentido? Y al final los administradores se reunían conmigo y me decían, eso hermano Arcia no se hace aquí. Entonces, tenía que pedir permiso hasta el último, hasta la pequeña acción. Y yo creo que al final eso fue bueno, porque así eso me quedó tan marcado en la mente que desde que vine aquí, gracias a Dios, hasta el día de hoy, siempre, la mayoría de las veces, una pequeña acción que quiero hacer, ya tengo ese trauma, mire, fue positivo al final. Ya tengo ese trauma de que cualquier cosa le digo al hermano Luis,
Ahora que solamente está el hermano Luis. Antes estaba el hermano Pablo también, entonces cualquier acción, si me giraba para acá, me giraba para la izquierda, yo le decía al hermano Pablo y al hermano Luis. Pero cuando una iglesia no tiene un programa de inducción, por ejemplo, si aquí no hubiera habido un programa de inducción, entonces viene el hermano Manuel y comienza a servir. Pero como él no sabe cómo es la forma de trabajo, cómo es la dinámica, entonces, y eso, mire bien, algunos líderes de otras iglesias que son mañosos, hacen eso para tomar ventaja. ¿Cómo así? Cuando no hay un programa de inducción, por eso es muy importante el Ministerio de Talento Cristiano, cuando no hay un programa de inducción, venimos nosotros y decimos, hermano Manuel, bienvenido al servicio, gloria a Dios. Así al principio. Así son algunos líderes mañosos de otros lados, no aquí. Entonces, como no hay un programa de inducción, no les capacitamos para explicarle cómo son las cosas, pues. Sino que nosotros, los líderes, bueno, nosotros no estoy amplificando los maleantes, lo dejamos a que actúe solo. Mire bien qué mañoso. Actúa solo y como nunca le dimos la instrucción, va a cometer errores. Y cuando comete errores, esos errores nosotros los tomamos para subordinarlo. Mire qué bonito, eso es ser maleante. La subordinación es que a través de esos errores lo desalentamos y lo desanimamos y le bajamos la moral. Eso se llama control y poder. Eso ya no sirve, tal vez sirvió antes, en los siglos pasados. Pero con un programa de inducción, el objetivo es buscar el éxito de los servidores. Mire qué chévere. Es garantizar las mayores probabilidades de que el siervo tenga éxito en el ministerio que está desempeñándose. Que no fracase, sino que tenga éxito. Entonces, se hace un programa de inducción. Anulamos el programa de inducción y decimos, no hay falla, que así después nos reunimos con el hermano Manuel, cometió una falla y esto no es así, aquí no se hace así tal cosa, hermano, que no sé qué. Cuando no existe un programa de inducción, pero cuando hay un programa de inducción, mire hermanazo, ¿qué le parece? Bárbaro, dice el hermano, gloria a Dios, y comenzamos a trabajar chévere. Mire qué importante, poniendo estos ejemplos concretos y específicos, cómo el Ministerio de Talento Cristiano es fundamental en toda iglesia. Entonces, ¿cuáles son los valores que queremos edificar en la iglesia a través de un ministerio así de talento cristiano con estas actividades? Los siguientes valores. Deseamos adoptar como servidores de la congregación los valores del amor a Dios y a nuestro hermano en el servicio. El valor del respeto a nuestros consiervos. La integridad, el espíritu de cuerpo, de equipo, la pasión por servir a Dios, la compatibilidad, que es la habilidad de poder trabajar con todo tipo de personas, la confianza, es decir, esperar lo mejor de los otros, no esperar lo malo, esperar lo mejor de los otros, la iniciativa, el profesionalismo, dar lo mejor que se pueda. Reconocimiento de logros. Por eso es que a cada rato, excelente, gloria a Dios. Y las camisas del staff son parte de este reconocimiento de logros, de que todos nos sintamos parte con ese sentido de pertenencia, porque eso es bonito, eso une. Y eso también proyecta estos valores que queremos adoptar. ¿Por qué? Porque proyecta profesionalismo, mire, proyecta espíritu de cuerpo, proyecta compatibilidad, confianza, reconocimiento de logros, proyecta desarrollo. Entonces estos son valores que estamos promulgando. Espiritualidad, responsabilidad, ética ministerial, liderazgo, comunicación, servicio y disciplina. Estos son los valores que nos mueven en el Ministerio de Talento Cristiano. Y tenemos ahora los 10 principios bíblicos de la gestión del talento cristiano. Porque se puede preguntar a estas alturas, usted, amado hermano que me está escuchando en esta clase, o los que están conectados. Ok, hermano Arce, usted mencionó algunos textos bíblicos, pero ha explicado muchas cosas, pero ¿dónde sale todo eso en la Biblia? ¿Dónde sale en la Biblia todo lo que usted está explicando, que han venido haciendo, la forma en cómo están trabajando con los servidores?
Quiero ver eso en la Escritura, por amor a Dios. Correcto. Los 10 principios bíblicos de la gestión del talento cristiano. De lo que estamos explicando aquí hasta este momento. ¿Cuáles son? Número 1, la planificación. Principio número 2, la organización. Principio número 3, el reclutamiento. Principio número 4, la selección. Principio número 5, la integración. Principio número 6, el desarrollo. Principio número 7, la motivación. Principio número 8, la investigación. Principio número 9, la evaluación. Principio número 10, la disciplina. Estos son los 10 principios bíblicos que fundamentan todo el trabajo del Ministerio de Talento Cristiano con la implementación del proyecto y la formación de un staff para glorificar al Señor y servir mejor a la iglesia. Pero solo lo ha mencionado. ¿Dónde está en la Biblia? Vamos a por ello, como dicen los españoles. Primer principio, el principio de la planificación. El principio de la planificación nos dice ayudar en la planificación de todos los ministerios debido a que el Ministerio de Talento Cristiano capacita en la implementación del proyecto. ¿Dónde podemos ver el principio de la planificación en la Biblia? En Nehemías capítulo 1 y el capítulo 2. Cuando nosotros leemos Nehemías capítulo 1, capítulo 2, nos encontramos en el capítulo 1 que Nehemías se da cuenta que Jerusalén sufre mucha calamidad porque años atrás Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido los muros, la ciudad, porque había llevado cautivo a los judíos, porque Dios lo permitió, porque ellos se habían hecho a la idolatría. Entonces, los muros de Jerusalén estaban destruidos. Y que una ciudad en aquella época estuviera los muros destruidos, eso era ciudad fracasada, ciudad que nunca iba a prosperar. Y por eso los judíos que habían regresado y estaban ahí en la ciudad, estaban pasando una mala vida. Entonces, Nehemías era copero del rey y les llega la noticia de parte de su hermano de sangre. Y le dice, mira, Jerusalén está mal. Él se siente mal y él ora al Señor. Durante 4 meses él ora y después llega la oportunidad en la cual se encuentra para hablar con Artajerjes, rey de Persia, en ese momento. Entonces, el capítulo 2 nos dice que el rey lo mira todo tristón y le dice, ¿qué te pasa, hombre? Y le dice, lo que pasa es que estoy triste porque Jerusalén está mal. Artajerjes, ¿qué le dice? ¿Qué pides? ¿Y cuáles fueron las palabras de Nehemías? Pero vamos a irnos a Nehemías en el capítulo 2. Nehemías capítulo 2, y vamos a ver qué poderoso lo que sucede. Y ahí vemos el ejemplo del principio de la planificación. Nehemías capítulo 2, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Antes de hablar algo, dice que Nehemías oró. Por eso nosotros hemos agarrado muy a pecho la oración. No decimos nosotros, no nos basta orar solo el martes, tenemos que seguir orando, y oramos el lunes y oramos el miércoles. Porque vemos que Nehemías planificó, pero también oró. Y oró inmediatamente antes de hablar cualquier cosa ante el rey. Y dije al rey, versículo 5 de Nehemías capítulo 2, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Está clara la misión de Nehemías. Verso 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Si él no tenía ningún plan, él no puede darle fecha al rey, ¿sí o no? Correcto. Pero vemos lo que dice aquí. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Ahí está. Nehemías es capaz de señalarle tiempo de cuándo iba a volver y cuánto iba a durar el viaje, porque él había hecho un plan. El principio de la planificación, entonces, está en la Biblia. Y vemos entonces que el Ministerio de Talento Cristiano es
consiste en ejecutar el proyecto Eclesia para que todos los ministerios hagan planificación también. Ahí está. Primer principio, planificación. Segundo principio, ¿qué dice? El segundo principio es la organización. Primero en los Corintios, capítulo 14, verso 40, nos anima a realizar las cosas en la iglesia con orden. Y orden es organización. Esto implica una correcta organización en la iglesia. Entonces, la Biblia ya nos da el principio. Nos dice en orden, o sea, en organización. Entonces, todo lo que hagamos en todos los ministerios, la Biblia nos dice que tenemos que mejorar la organización. Entonces, el Ministerio de Talento Cristiano busca cómo organizar mejor al staff. Porque el principio de la organización nos manda en la palabra de Dios. Por eso es que todos los servidores son parte del staff. Por eso es que los administradores aprobaron el acuerdo que está en el acta número 3, en el numeral 2, que dice que todos los servidores, o para servir, ya sea como maestra de niños, como mujer, como todo lo demás, deben ser parte del staff. ¿Pero por qué dice eso? Porque el staff es el equipo con el cual se trabaja la organización. ¿Ya se fijó? Y la planificación y todos estos principios. Entonces, si yo no soy parte del staff, no estoy dentro de la dinámica, no estoy dentro de la jugada y no estoy dentro de la organización. Entonces, si no estoy dentro de la organización, no puedo servir de manera organizada. Es como que si yo vaya a querer trabajar en el Verdugo, por ejemplo, de vendedor, pero yo digo, bueno, contrátenme, pero yo voy a estar aquí. Yo voy a venir a la hora que pueda y todos tienen el uniforme amarillo del Verdugo, pero yo no tengo. Yo estoy de viaje diferente a los demás porque yo no estoy involucrado con nosotros. ¿Eso es organización? Eso no es organización. Eso es desorden. Entonces ya se fija cómo estos principios bíblicos los hemos venido implementando. El principio de la planificación y el principio de la organización. Es el principio del orden y el principio de la previsión. Después tenemos entonces el siguiente principio, el del reclutamiento. El principio del reclutamiento de personas idóneas y fieles para el Señor. Ya cité 2 Timoteo 2:2, ¿verdad? 2 Timoteo 2:2 dice, Pablo le dice a Timoteo, que es evangelista, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, recluta, esto encarga a varones y a mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está el principio del reclutamiento. Pero también lo vemos en nuestro máximo ejemplo, en el ejemplo de ejemplos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Mateo capítulo 10, versos 1 al 4. ¿Qué dice Mateo 10, 1 al 4? En esa cita es cuando vemos que Jesús recluta y selecciona a sus 12 apóstoles. Qué interesante, amados hermanos. Cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en esta ocasión tengo el privilegio de estar dando el Evangelio de Marcos en la escuela sabatina los sábados, en Eplo. Entonces ahí hemos visto con los estudiantes el Evangelio de Marcos. Y cuando usted lee, amado hermano, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros descubrimos que Jesús pasaba más tiempo con sus 12 que con las grandes multitudes. Sí, nosotros podemos encontrar los relatos de que Jesús alimentó a los 5,000, a los 4,000. El sermón del monte de Mateo capítulo 5, vemos que multitudes le seguían, eso es cierto. Los sanaba, hacía milagros, expulsaba demonios, etc. Pero la mayor parte del tiempo Jesús la dedicó en la formación y la capacitación de su staff, de su equipo de trabajo. Los apóstoles, los 12.
3 años y medio. Jesús tenía solamente 3 años y medio para reclutar y seleccionar a 12 hombres, Mateo 10, 1 al 4, que iban a continuar el trabajo de Cristo Jesús. Esto es poderoso. Y Jesús luego en la gran comisión le dice a esos mismos 12, ya en ese momento eran 11, luego se sumó Pablo, se sumó el sucesor de Judas, pero en la gran comisión vemos que Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. El Espíritu Santo les va a recordar todo el entrenamiento que tuvieron. Mire qué poderoso. Toda la capacitación, todo el entrenamiento, todas las preguntas y respuestas, los diálogos, las discusiones. Y ese era un entrenamiento 24/7, no era solamente 2 horas a la semana, era 24/7. Jesús entonces comienza y recluta y selecciona a 12 hombres, pasa 3 años y medio con ellos, entrenándolos para que cuando Él se fuera, ¿qué dice Él en Marcos 16? Que ellos, los apóstoles, iban a hacer cosas más grandes que las que Jesús había hecho. ¡Wow! Por eso Jesús vino a dedicar la mayor parte de su ministerio en formar un equipo de trabajo. Ese principio nos lo enseña Jesús. ¿Y por qué a 12? ¿Por qué ese número? Porque son las 12 tribus de Israel. No solo porque eran las 12 tribus de Israel, y esto lo hemos hablado en las tribus de Coinonía, de que el número 12, los científicos lo han descubierto, los científicos sociales, que el número 12 es un número bueno para grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque el 12 es un grupo ni muy chiquito ni muy grande. Entonces Jesús no es como que, ¿cuánto voy a deseleccionar? Me parece que 12. ¿Verdad que está bien 12? Sí, está bien 12 porque son las 12 tribus. No, lo hizo con toda la intención. 12 hombres específicamente los recluta para hacer todo ese proceso después, para luego, en el día de Pentecostés, comenzar con todos los fierros. Ese es el principio del reclutamiento. Jesús vino aquí y la mayor parte de su tiempo entrenó al equipo de trabajo. Reclutamiento, selección. La selección de personas fieles e idóneas de acuerdo a los requisitos que exige el cargo, a sus habilidades y dones propios, con su pertinente periodo de prueba. Ya hablamos del reclutamiento y la selección de 2 Timoteo 2:2 y de Mateo 10, 1 al 4. Pero hablemos de 1 Timoteo 3:10. 1 Timoteo 3:10 dice así, que es el de la selección. La selección incluye periodo de prueba. ¿En la Biblia habla de periodo de prueba o eso es algo empresarial? Que las empresas lo ponen. Yo he visto que las empresas ponen 1 mes de prueba o 6 meses de prueba. ¿Eso es empresarial o eso es bíblico? Vamos a leer 1 Timoteo 3:10 y vamos a ver si es bíblico o no el periodo de prueba para servir. Mire qué poderoso. Dice así, 1 Timoteo 3:10, dice así con respecto a los diáconos, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Podemos decir, pero es que aquí está hablando de los diáconos, y como habla de también, habla entonces de diáconos y pastores, pero hay un principio, sí. El principio es el de periodo de prueba. Si para los diáconos y los pastores era necesario el periodo de prueba porque hay un principio ahí, el principio de la selección, entonces venimos nosotros y lo aplicamos a los demás cargos. Hay un principio de periodo de prueba. Por eso es que cuando el hermano Luis, por ejemplo, aquí dio el comunicado y el anuncio en nombre de la administración, el hermano Pablo y su servidor, viene y dice, eso fue el segundo domingo, el primer domingo creo que de febrero del 2021, el año pasado. Entonces el hermano hace el comunicado, el hermano Arcia, vamos a incluir la administración porque pasó el periodo de prueba de tal fecha, que era desde noviembre de 2019 hasta enero de 2021. ¿Dónde estaba ese principio? 1 Timoteo 3:10. ¿Ya se fijó? Entonces, no es como que los administradores o los líderes o el proyecto o el hermano Arcia hacen cosas que están fuera de la Biblia o son cosas empresariales. No, eso sale en la Biblia. Ya estaba eso en la Escritura desde hace rato, desde hace 2000 años.
Como dije hace poco, el que una iglesia o en que las iglesias de Cristo en otros lados o a nivel nacional no hagan eso, no es porque en la Biblia no haya dicho de hace rato eso. Entonces, tenemos ahí el periodo de prueba, el principio de la selección. El principio de la integración. Dice, la integración de las personas al resto del equipo de trabajo, es decir, lograr que los individuos que se anexen al staff se fundan con el resto y se vuelvan parte del todo. El principio de la integración nosotros lo vemos en Efesios 4:15 al 16. Y esa es la razón por la cual vienen los administradores y dicen, bueno, el staff tiene que ser el equipo de trabajo de la iglesia, y con ellos, porque con ellos vamos a trabajar los planes, vamos a trabajar de manera organizada. Por eso la necesidad de ser parte, mire. ¿Por qué? Porque el principio de la integración nos dice que las personas que sirven en un equipo o que deben de integrarse al resto del equipo. ¿Y qué significa integrar? Integrar es cuando usted hace un vaso de pinolillo. ¿Cómo es eso? Primero están los 3 elementos separados. Está el pinolillo en la bolsa, está el agua y está el azúcar, conforme al gusto. Integrar es combinarlo todo. Usted no se come solo el azúcar o solo el pinolillo. El agua sí se lo toma sola, pero si quiere hacerse un delicioso vaso de pinolillo, entonces usted integra. Al agua le echa el pinolillo y el azúcar lo combina hasta que esté bien. Y algunos usan la licuadora para que quede más integrado. Y sí, es cierto. Para integrar muchas veces hay que menear más rápido. Entonces, la integración es cuando los individuos se anexan y se fundan al resto del cuerpo y se vuelven parte del todo. ¿Ya? Es el principio de la integración. Por eso no se puede servir de forma planificada, organizada, con los principios bíblicos, estando fuera de ese equipo, porque no está integrado. Y si está fuera, ¿caemos en qué? Desorden. Y no se puede aplicar los principios y desarrollar lo que queremos desarrollar para gloria y honra del Señor. ¿Qué dice Efesios? Sí, Efesios capítulo 4, verso 15 y 16 nos habla de ese principio de integración. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza de todo es Cristo. Crecer todos en todo. Tiene que ser parte ¿de quién? Todo el cuerpo, todo el equipo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué nos dice la palabra? Que para recibir crecimiento, para edificarse en amor, todas las coyunturas deben ayudarse mutuamente, deben estar unidas entre sí y deben todas estar bien concertadas. Ahí está el principio de la integración. Entonces, esto se aplica para toda la iglesia. La cuestión es que tenemos niveles de compromiso y niveles de madurez. Están los que están recibiendo el evangelismo, pero aún no se bautizan. Están los recién bautizados que se tienen que integrar ¿a qué primero? Al culto dominical. Una vez estando bien integrado el culto dominical, ¿qué sigue? A integrarlo a las tribus para que haya comunionía. Después a la madurez. ¿Y después a qué? Al servicio. Ahí está. Es un proceso estratégico de iglesia crecimiento. Entonces, eso es la integración. Después de la integración tenemos el principio del desarrollo. ¿El desarrollo de qué se trata? La capacitación de los servidores con la palabra de Dios principalmente. Ya mencioné 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice que la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Ahí está, el principio del desarrollo o el principio de la capacitación. Así como también en diversas disciplinas y ciencias que ayuden a desempeñarse de manera más efectiva. Eso lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Cuando Daniel y sus amigos son capacitados con cosas seculares y que no eran bíblicas para servir en el palacio real, cosas profanas y paganas, pero dice el versículo al final, en Daniel 1 y 2,
que Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda la sabiduría de los caldeos. Quiere decir que hasta la sabiduría de los caldeos, que descubrían mediante ciencia, de una buena forma, estaban descubriendo conocimiento que Dios había dejado impreso en la naturaleza. Eso se llama ciencia. Eso significa que algo que no esté meramente en la Biblia venga de Satanás. No. Porque gracias al conocimiento científico que Dios da a la humanidad a través de los principios y leyes naturales, es que nosotros podemos estar en estos momentos, por la gracia de Dios, transmitiendo en Internet, porque todo eso es ciencia. Tener la tecnología y el data show, cómo funciona ese mecanismo, esa máquina negra para proyectar una imagen como la que estamos viendo aquí. Eso es ciencia, ¿sí o no? Esto es ciencia. ¿Y dónde la sacó? De Satanás. El ser humano no la saca del diablo, la saca de los principios y leyes naturales que hizo el Creador. Porque aquí esto es luz. Entonces viene el ser humano y entiende cómo funciona la luz, cómo funciona la electricidad que Dios dejó en los rayos. Mire qué bonito. Dios dejó los rayos en las nubes. Nosotros también nos movemos por electricidad. Nuestro cuerpo tiene electricidad, el corazón palpita con electricidad que le manda al cerebro. Entonces viene el ser humano y descubre, al entender la creación de Dios, cómo funcionan las cosas y por lo tanto hacen los inventos. Entonces, la capacitación para los servidores de una iglesia no solo es la parte bíblica, sino también esos principios que nos pueden ayudar y servir como herramientas para el ministerio. Ejemplo, tenemos el Data Show. Mire qué bonito. Desarrollo. Motivación. Siguiente principio es la motivación. La motivación del equipo de trabajo hacia el ministerio será muy importante para poder dar mayores niveles de compromiso y esfuerzo para Dios. Sí, es muy importante la motivación. Pero ¿cómo motivar según la Biblia? Y aquí viene lo bonito. ¿Cómo motivamos según la Biblia? ¿Cuáles son los mecanismos de motivación que la Biblia nos enseña para motivar a la gente, al equipo, a los servidores? ¿Cómo motivar? Bueno, leamos la Biblia. Tito 2.14, vamos a ver qué dice Tito 2.14. Vamos a ver esta peculiar forma de motivar. Tito 2.14 dice así. Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, hablando de Cristo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras, o sea, motivado al ministerio y al servicio de Dios. Ok, ¿cómo lograr ser un equipo celoso de buenas obras con ese nivel de motivación? Pues vamos a ver esto. Honrando a los excelentes servidores será parte del proceso. Romanos 12:10. ¿Qué dice Romanos 12:10 para animar y motivar a todos al servicio? Romanos 12:10. Dice así: ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, honrándonos. Y eso se llama reconocimiento de logros. Eso es cuando nosotros reconocemos, excelente, felicidades, muy bien, gracias, también cuando agradecemos, excelente trabajo. Eso es un reconocimiento, eso es honrar. Eso es honra, porque le damos reconocimiento. Entonces dice la Biblia, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y es por eso que el que todos los hermanos del staff y los colaboradores tengan una camisa con sus nombres, con el logo de la iglesia, con sus cargos, eso es una honra. ¿Sí o no? Eso es honrar, porque se le está reconociendo. Porque aquí dice Ujier, dice el del hermano Yadir. Entonces es una honra. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esa es una forma de motivar, principio de la motivación. Y hay otra forma que esta es la más interesante, porque puede ser incómoda. Pero para los que están en la jugada es tuani. Nehemías 3:20. Nehemías, recordemos que Nehemías, eso fue uno de los primeros que leímos. ¿Qué pasa con Nehemías? Nehemías está construyendo
o reconstruyendo los muros de Jerusalén. Entonces, en Nehemías capítulo 3, nosotros vemos la forma en cómo está motivando Nehemías al equipo, al pueblo. Mire cómo los motivó. Nehemías 3:20 dice así. Pero desde el versículo 1 al 4, primero vamos a ver eso. Nehemías 3:1 en adelante dice así. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hacia la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri, los hijos de Senaa. Edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Uría, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. ¿Y qué significa todos esos nombres raros y extraños? ¿Por qué Nehemías los escribe? ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Por qué querríamos leer los nombres de cada uno de ellos más de 2000 años después? Porque lo que está haciendo Nehemías es reconocerle el trabajo de cada uno. ¿Sí o no? Escribe sus nombres y lo que hicieron. Los está motivando, los está reconociendo. Esa es la forma de motivación como vemos que la Biblia nos enseña. Reconocer el trabajo del equipo. Reconocer el trabajo. Lo que hacen excelente, muy bien, chévere, sigue así. Por eso Nehemías viene, estos hicieron esto con sus cerrojos, con sus puertas, y enmaderaron la puerta del pescado, lo hicieron bien, qué excelente. Eso es lo que está haciendo Nehemías. Nos está enseñando a nosotros que hay que reconocernos mutuamente. Y también viene aquí la parte negativa. ¿Cómo motivar para que todos se involucren? Bueno, a veces no todos se van a involucrar, como lo descubrimos en Nehemías 3:5. ¿Pero qué hizo Nehemías? Para motivar al resto también. Leámoslo. Nehemías 3:5 dice: E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se involucraron en el proyecto para ayudar a la obra de su Señor. Lo escribe Nehemías. Ay, Nehemías, pero ¿para qué andas escribiendo esas cosas? Nehemías lo que escribe en ese momento es que los líderes de Tecoa, o los nobles de Tecoa, o los importantes de Tecoa, dice Nehemías que ellos no se involucraron en la obra del proyecto Nehemías. No se involucraron. Y él lo escribe entonces. Y venimos nosotros, más de 2000 años después, y nos damos cuenta que los líderes de Tecoa no se involucraron. Entonces nosotros podemos decirle a Nehemías, ¿para qué andas diciendo eso? Ellos no se involucran, déjate ahí callado, no tenemos nosotros que enterarnos. ¿Por qué él lo pone ahí? ¿Los quiere azarear? ¿Los quiere humillar? ¿Por qué quiere señalarlos de que ellos no se involucran? ¿Por qué? Mala onda Nehemías. Lo que está haciendo Nehemías al señalar en Nehemías 3:5 que los nobles de Tecoa no se involucran como el resto al proyecto de reconstruir los muros de Jerusalén es hacer el contraste. Porque del versículo 1 al versículo 4 Nehemías está escribiendo: fulano hizo esto, fulana hizo lo otro, pero los nobles de Tecoa no hicieron nada. Mira ese contraste. Entonces vienen los que leen y dicen: pues suave, nos tenemos que poner las pilas. En otra ocasión, en el Nuevo Testamento encontramos una palabra que normalmente no aplicamos en la iglesia porque es algo bien duro, porque dice: repréndelo delante de todos el que persiste en pecar, para que los demás también teman. Y eso normalmente no se hace en la iglesia, pero está el principio. Y uno dice: uy, no, eso sería azarearlo, no, mejor en privado las cosas.
Sí, bueno, pero ahí la palabra dice que cuando hay un punto donde no mejoró, entonces se lleva al equipo y se aplica eso. Entonces, aquí Nehemías está aplicando el mismo principio de motivación. Motiva a los demás reconociendo el trabajo que hacen, y en el verso 5 señala a los que no se involucran. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al proyecto eclesial y la gestión del talento cristiano? Directamente esto no lo hemos involucrado, no lo hemos aplicado, sino indirectamente. Por ejemplo, cuando la hermana Eugenia manda en el grupo de WhatsApp, que todos lo leemos, que manda quienes se conectaron, entonces indirectamente al no aparecer el nombre del hermano, significa que no se conectó, ¿sí o no? No se conectó y no sale el hermano, hay que animarlo. Ese principio, Nehemías 3:5 nos enseña. El principio de que él le escribe que los de Tecoa, sus nobles, no se involucraron. ¿Y por qué esto no lo hemos así aplicado como al 100%? Porque no ha sido necesario, porque es evidente. Muchas veces es evidente si yo o usted no nos involucramos a algo. Es evidente si usted dice, no, yo no voy a la tribu, o yo no soy parte de los servidores. Entonces es evidente, entonces no es como que necesario escribir más. Porque ya se sabe que no se involucra usted, o yo, o no está siendo parte de la jugada. Nehemías no, Nehemías de un solo puso. Los líderes de Tecoa no se involucraron al proyecto, los otros sí. Ahora, cuando leemos en el verso 20, Nehemías 3:20 nos dice cómo motivar a los servidores. Versículo 20 de Nehemías 3 dice: después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasub, sumo sacerdote. ¿Quién es Baruc? El mejor de todos, el que destacaba. Viene el que destaca, y como él destaca, entonces viene Nehemías y escribe: Baruc, con todo fervor, restauró otro tramo. Él escribió, reconoció el trabajo de Baruc. No solo dijo que hizo otro tramo, sino que puso ahí Nehemías, reconociendo el trabajo de su equipo, puso que lo hizo con fervor, lo hizo con entusiasmo. ¿Qué principio nos declara de motivación Nehemías? 3 principios. Número 1, reconoce el trabajo de los servidores. Número 2, reconoce al mejor trabajo, Baruc. Y número 3, reconoce a los que no están involucrándose para que los que se involucran se pongan las pilas. Esos 3 principios los leemos de motivación en Nehemías 3, Romanos 12:10 y Tito 2:14. Y ahora tenemos el principio de la investigación. El principio de la investigación interna y externa permitirá conocernos a nosotros mismos y al entorno para el diseño de estrategias más efectivas. ¿Dónde sale eso en la Biblia que hay que hacer investigaciones como el diagnóstico? ¿Cuántos se acuerdan del diagnóstico del año pasado? Que algunos de nosotros contestamos encuestas, entrevistas y cuestionarios. Pues eso fue una investigación, sí fue una investigación. ¿Y dónde sale eso en la Biblia que hay que investigar, o el principio de la investigación? El principio de la investigación lo vemos en Lucas 14, 28 al 32. El principio de la investigación. Es muy importante investigarnos a nosotros mismos, interna y externamente, para diseñar estrategias más efectivas. Lucas, mira el principio que Jesús pone para dar el ejemplo de que hay que evaluar bien si vamos a ser discípulos de Cristo o no. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 dice al 32: porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, planificación, mire, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Dónde está el principio de investigación aquí? Bueno, el primero tenía que investigar cuántos gastos
eran los necesarios para edificar la torre. Y el segundo hombre tenía que investigar para conocer cuántos soldados él tenía, 10,000, y cuántos soldados tenía el otro, 20,000. Sin la investigación, él no se da cuenta que el ejército enemigo viene con 20,000 y él solo tiene 10,000. Ahí está el principio de la investigación como parte de la gestión del talento cristiano. El siguiente principio es la evaluación, muy parecido. La evaluación del desempeño de los servidores de la iglesia en sus ministerios para mejorar su efectividad. Ya vimos 1 Timoteo 3:10 y 1 Corintios 14:29, que dice así. 1 Corintios 14:29, que es el principio de la evaluación. 1 Corintios 14:29 dice: asimismo, los predicadores hablen 2 o 3 y los demás evalúen. El principio de la evaluación. Pero la evaluación, lógicamente, es para mejorar. La evaluación no es lo mismo que criticar destructivamente o murmurar. No, eso no significa. Porque ahí dice la Biblia que los predicadores hablen 2 o 3 y los demás evalúen. No significa esa evaluación, otras versiones dice juzguen. No significa que, por ejemplo, ahorita yo estoy dando la clase y todos están evaluando y están juzgando. Pero esa evaluación de los profetas o de los maestros no es para murmurar, porque si usted dice, ve, no me gusta lo que dice el hermano Arcia. Ok, si estuviéramos en un error, la evaluación es para mejorar. La crítica destructiva no mejora nada, ¿sí o no? No mejora nada. Si usted, por ejemplo, evalúa o juzga las cosas de los maestros y los predicadores o de las cosas que se está haciendo, pero su comentario es solo una murmuración a lo interno de usted o a su familia o a otras personas, eso no provoca mejorar nada, ¿sí o no? Porque tal vez, por ejemplo, yo nunca voy a enterarme, o el hermano Luis o los hermanos servidores nunca van a enterarse, entonces ¿cómo van a mejorar? Si es que es un error. Porque si es un error, tenemos que mejorar, ¿sí o no? Mejoramos. Entonces, vemos que la crítica destructiva, la murmuración, no mejora nada. Por lo tanto, la crítica destructiva y la murmuración no se les llama evaluación. La evaluación es un sistema, es un proceso donde mejoramos los errores, lo corregimos y mejoramos el desempeño. Eso es evaluación. Entonces no hay que confundir el principio de la evaluación con la murmuración infructuosa y con la crítica infructuosa. Eso no es evaluación, eso no es estoy juzgando, analizando, eso no es analizar. Entonces, ese es el principio de la evaluación. Evaluar para mejorar. Y todos mejoramos, los predicadores, los maestros, todos así. Entonces, el diagnóstico que se hizo fue para mejorar. Y algunas personas que no tuvieron la humildad, mejor ya me voy, y entonces no escucharon con humildad la crítica de la hermandad. Y por último, tenemos el último principio, el principio de la disciplina. Nuestro hermano Luis hablaba en la prédica poderosamente acerca de que nuestro Dios, porque nos ama como nuestro papá, nos disciplina para moldearnos y ser cada vez mejores como Jesús y servir mejor. Pero también la Biblia habla de una disciplina que le ejecuta la iglesia, que le ejecuta los líderes, los servidores, como instrumentos de Dios. Así que la disciplina no solo van a ser las enfermedades o las tribulaciones, sino también hay un principio de disciplina en la gestión del talento cristiano. Como dijimos, y como dice Pablo a los Corintios cuando habla de la Santa Cena, que hay que examinarnos a nosotros mismos, porque Dios nos disciplina para que no seamos condenados. Y por eso dice la palabra, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Entonces, cada vez, y eso me pasa a mí, cuando me enfermo, yo tengo que ponerme mi barba en remojo. Yo hace poco estuve enfermo y el aire no podía respirarlo. Entonces, si uno queda postrado en cama o se enferma, tiene que hacerse una evaluación inmediata porque puede ser una disciplina del Señor. Entonces, sí, estamos claros. Y vengo yo, sí, yo sé que tengo que cambiar. Todavía sé lo que me falta cambiar, mejorar, quitarme. Yo sé.
Y el enfermo tiene que evaluarse también. Eso es disciplina, sí, ya lo explicaba nuestro hermano Luis. Pero también este principio número 10, la disciplina de gestión de talento cristiano. ¿De qué se trata? Dice, la disciplina congregacional como los pasos y normas de principios bíblicos para regular la conducta de los servidores, garantizando el correcto funcionamiento de la iglesia como un sistema espiritual. Correcto. La iglesia es un sistema espiritual, es el cuerpo de Cristo, una iglesia corporativa. ¿Quiénes son los responsables? Hebreos 13:17 dice que, Hebreos 13:17 dice, amados hermanos, sujetaos a vuestros dirigentes o líderes, porque ellos velan por sus almas como que tienen que dar cuenta de vosotros. Correcto. Los líderes entonces, o los dirigentes, lideran o dirigen un sistema espiritual. Entonces, ¿a través de qué se puede liderar? A través de la enseñanza, de la motivación, pero también de la disciplina. ¿Por qué razón? Porque somos responsables. Por ejemplo, hacemos una tribu de coinonía y viene usted con toda confianza y me dice, hermano Arcia, y usted se dirige a mí, ¿por qué? Bueno, porque usted dice, bueno, el hermano Arcia, él, junto con el hermano Luis, el que está ahí en la iglesia, pues, ¿verdad? Entonces, si viene usted y usted se dirige a mí o se dirige al hermano Luis, y dice, hermano Arcia, fíjese que el servidor tal o la servidora tal no está desempeñándose bien o está haciendo algo mal, o después de predicar o de servir, entonces no está con la reverencia, o por poner un ejemplo. Como los líderes son responsables, ¿cómo van a corregir esas cosas si no tuvieran algún control o algún tipo de control? ¿Cómo? No hay responsabilidad si no hay mecanismo de autorización. ¿Ya? ¿Cómo se podría controlar eso? A través de la disciplina bíblica, a través de esto, porque si no, no pudiéramos ser responsables. Viene usted y me dice, hermano Arcia, o por ejemplo, si yo estoy desviándome, entonces viene usted y le dice al hermano Luis, Eugenio, el hermano Arcia no está haciendo las tribus bien. Entonces, como el hermano es responsable, ¿a través de qué mecanismo va a garantizar, mire bien, que se cumplen los objetivos y que se hagan las cosas en orden? ¿Cómo? A través de palabras animadoras, solamente mira, que me diga el hermano Luis, te animo a que trates de mejorar. Y tal vez yo digo, no hay fallo, no le voy a hacer caso. ¿Cómo controlamos eso? Ajá, ¿ya se fijó? Entonces, viene la hermana Arely y es directora de damas o de niños. Al ser director o directora es responsable del ministerio. Ok, pero si ella no tuviera ninguna facultad o algún mecanismo de control para los niños, para las maestras de damas o las maestras de niños, ¿cómo vamos a responsabilizarla si no tiene ningún mecanismo de control? A eso se le llama responsabilidad y autoridad juntas. Autorización y responsabilidad juntos. El mecanismo es la disciplina. Es por eso que todo el staff entran dentro de este sistema, porque si usted está fuera del sistema, está fuera de la disciplina. Y al estar fuera de la disciplina, está fuera de responsabilidades. ¿Ya se fijó? Es por eso que siempre hemos dicho, todos los servidores son parte del staff. ¿Por qué? Porque al ser parte del staff están dentro de la disciplina, dentro del plan, dentro de la organización, dentro de la sujeción de los líderes, dentro de todo ese sistema ministerial. Si yo quiero servir y no soy parte de estos principios, yo estoy sin responsabilidad porque estoy alejado de ese mecanismo. Entonces, viene por ejemplo y le dice, ahí viene y se forma un equipo de trabajo con las maestras de niños. Y entonces hay una maestra de niños que no se está desempeñando bien. Entonces viene, ¿qué hace la hermana Arelis? Sigue el procedimiento de disciplina.
Pero si la maestra del niño no es parte del proceso de disciplina, no tiene por qué aplicar la hermana el proceso de disciplina. ¿Ya se fijó? Todos debemos de ser parte. Viene el líder de jóvenes y tiene un equipo de trabajo. Y vienen los padres de familia y le reclaman al líder de jóvenes: ¿y por qué usted? No, es que él es colaborador solamente, no es parte de esto, así que no puedo hacer nada. ¿Cómo no puedes hacer nada? Entonces no eres responsable de tu propio equipo. ¿Ya se fijó? Ese es un principio, ese se llama el principio de la disciplina. El principio de la disciplina. Entonces, ustedes, amados hermanos, como miembros de la Iglesia de la Familia de Dios, ¿cómo nos pueden responsabilizar a nosotros los administradores por el desempeño o la conducta o la actitud de algún miembro del staff si no tuviéramos nosotros ningún mecanismo de control? No podríamos ser responsables porque no tenemos ningún mecanismo. Pero como sí tenemos un mecanismo llamado el principio de la disciplina, entonces sí nos pueden responsabilizar. Usted puede responsabilizar y decir: no, el hermano Arcia es el que invita al hermano Román y al hermano Ever para que prediquen. Así que si ellos, por poner un ejemplo, porque ellos predican excelente para la gloria de Dios, pero si en algún momento, por ejemplo, viene el hermano Román o el hermano Ever y comienzan a predicar algo diferente a la doctrina, ¿a quién va a responsabilizar? Viene usted y dice: los hermanos están hasta allá, al hermano Arce el que le voy a reclamar. Ok, y entonces viene el hermano Arce. ¿Cómo se le responsabiliza al hermano Arce si no tuviera ningún mecanismo de control con los hermanos que invita a predicar y que son parte del staff? Si están fuera, no tuviera ningún mecanismo. Entonces, amados hermanos, es claro que es necesario, y este principio es bíblico. Y por eso todos los que sirven son parte del staff, porque están dentro de ese proceso y dentro de ese sistema de principios bíblicos que se ejecutan. Entonces viene el hermano Román y comienza a predicar diferente. Hermano Arce, mire, no se está predicando bien. Ok, hermana, vamos a mejorar. Vengo yo y entonces tengo que aplicar esto. Viene el hermano Luis como director del Ministerio de Adoración, tiene que aplicar medidas para mejorar la predicación. Mire, pero ¿eso a través de qué? A través de un mecanismo de control llamado la disciplina. Esto es fácil de entender, pero difícil de aceptar cuando tenemos la actitud correcta. La disciplina congregacional. ¿Y cuáles son los versículos bíblicos? 1 Tesalonicenses 5:14, y dice así acá. 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14 dice así. Mire todos los principios. Los vamos a leer los versículos solamente para que veamos que los principios de disciplina están en la Biblia, y esto como parte de la gestión del talento cristiano. La disciplina, 1 Tesalonicenses 5:14 dice: también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, a los que no están desempeñándose con diligencia. Esos son los ociosos. Amonesten a los ociosos. Que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. Segunda Tesalonicenses 3:6 al 15. Dice así, Segunda Tesalonicenses 3:6 en adelante. Dice: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Andar desordenadamente es motivo de amonestación. Usted es parte del staff de los servidores, anda en ese orden. Porque ustedes mismos, después dice acá, saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Versículo 9, porque no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Versículo 11, porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente. Después dice, versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, mas no lo tenga por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Mire qué interesante, un principio de disciplina. Esos son los mecanismos que hay en la Biblia para, pues, dirigir algo bien. Por eso dice claramente,
Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüencen, más no lo tengan como enemigo, sino amonéstenlo como hermano. El otro principio de disciplina es 1 Timoteo 3, 6, 3 al 5. 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de Cristo, y luego hasta el 6, hasta el 5, apártate de los tales, cuando caemos en falsa doctrina. Después Tito 3:10. Tito 3:10 dice, Tito capítulo 3, verso 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una segunda amonestación, deséchalo. Otras versiones hablan de aplícale una disciplina, un tratamiento especial al que cause divisiones después de una y otra amonestación. Mire, ahí está el principio de la amonestación. Por eso los del staff tienen un proceso de amonestación, porque en la Biblia sale el proceso de amonestación. Tito 3:10 y 1 Timoteo 5:20, que es el último versículo. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, aquí está el mecanismo de la disciplina. A través de todos estos versículos que hemos leído, de Tesalonicenses, de Timoteo, de Tito, y mire qué interesante que Pablo le dice a los tesalonicenses, pero también le dice a Timoteo y a Tito. ¿Y quién es Timoteo? Un evangelista. ¿Y quién es Tito? Otro evangelista. Entonces son funciones de los dirigentes de la iglesia, son funciones de los evangelistas. Entonces, este principio de disciplina nos dice que a los servidores, entonces, a los del staff, tenemos ese mecanismo de control, como se llama la disciplina, porque somos responsables. Entonces viene usted y dice, hermano, tienen que mejorar la predicación, tienen que mejorar todo. Ok, ¿cómo hacemos? Primero con las palabras de ánimo, la parte positiva, pero cuando no se puede, se tiene que aplicar la parte difícil, como dice. Es lo mismo que predicaba el hermano Luis. La parte chévere es con la prédica, que Dios nos dice, arrepiéntanse, que mejoren, la parte bonita. Viene Dios y dice, mis hijos no mejoran solo con las palabras. Y viene el Señor nos disciplina a nosotros. Porque hay momentos donde no solamente las palabras de ánimo nos van a ayudar a mejorar. Así también en el mecanismo de los servidores, del staff, del equipo de trabajo. Por eso, al ser parte todos unidos, estamos trabajando para la gloria de Dios, de manera organizada, planificada, con estos principios. ¿Cuáles son entonces los principios, amados hermanos? Terminamos con esto, mencionándolos. Los principios bíblicos de la gestión del talento cristiano son 10. La planificación, la organización, el reclutamiento, la selección, la integración, el desarrollo, la motivación, la investigación, la evaluación, la disciplina, para que con la ayuda del Señor, el staff, los colaboradores, los servidores, el equipo de trabajo de la IDC, la familia de Dios, trabajen para gloria y honra del Señor y de la mejor forma posible para la iglesia de manera planificada, organizada, reclutando y seleccionando a los servidores que amen al Señor de manera integrada, desarrollada, motivada, con una investigación para mejorar siempre, de manera evaluada, capacitada y disciplinada. Así que, amados hermanos, esto ha sido la gestión del talento cristiano. ¿Tiene preguntas, dudas, comentarios? No hay problema, podemos analizarlas. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Qué les parece? ¿Les parece que es bíblico los principios? ¿Les parece que los administradores de la iglesia, en aquel momento el hermano Pablo y el hermano Luis, que todavía esto sigue vigente, y ahí está el hermano Luis, cualquier consulta le puede preguntar al hermano Luis, ¿es cierto lo que dice el hermano Arce en la clase que los administradores ustedes aprobaron esto y esto? Ahí está el hermano, le pueden preguntar, preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué les parece? ¿Bíblico? ¿Les parece que son conforme a la Escritura? Que aunque no se hacía antes, ¿eso sale en la Biblia? ¿Qué les parece? ¿Está poderoso, hermano Bismar? Gloria a Dios, mire qué chévere. Hermano Manuel, bien, dice. Gloria al Señor. Mire, el hermano Manuel dice, doy testimonio de que así es, dice. Mire qué chévere. Hermano Luis,
Excelente, gloria a Dios. Entonces, cualquier duda, pregunta, tal vez por pena no dijo en público, no hay falla, estamos aquí para servirle, para aclarar cualquier cosa. Pero estos han sido los principios de la forma de trabajo, de la gestión del talento cristiano en el proyecto Eclesía, con los servidores de la IDC, la familia de Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y ofrecer lo mejor a Dios y a ustedes, amados hermanos, hasta donde nos dé la capacidad. Así que vamos a hacer la oración de conclusión y después estamos